Entonces siempre se habla de que tiene que haber una interacción mucho más, tiene que haber una red de conocimiento, no una linealidad. O sea, el experto, el especialista no puede comunicarse únicamente con el experto para que éste le diga el idóneo el ejecutor, sino tiene que estar interconectado entre ellos, tiene que haber un flujo más dinámico de los conocimientos, no algo totalmente aislado. Entonces, como decía, ¿dónde estamos parados hoy en el mundo? Esta es la productividad terrestre, los rangos productivos de gramos de materia seca por metro cuadrado por año. Si vemos esta productividad, desgraciadamente el hombre, hoy la gran polémica que tiene con el ambiente es cómo lo compatibilizamos. Si vemos la parte más productiva a nivel mundial en gramos de materia seca que puede fijar por metro cuadrado por año, justamente lo es la parte amazónica. Es algo que es increíble cuando uno lo ve así, si, y es lo que más protegemos, lo que más produce, ¿qué hacemos? Cuando vemos esto, lo que es la superficie de la Tierra, del globo terráqueo, el 75%, o sea, 3/4 parte de la superficie es agua, solamente 1/4 es tierra. Entonces decimos, bueno, 3/4 parte está en el mar, ¿qué podemos producir en el mar? Pero el nivel de productividad en gramos de materia seca por metro cuadrado al año del mar es muy baja, fíjense los valores. Cercano a las costas es de 90 gramos. En la Tierra hablamos de 800 gramos en el Amazonas. O sea, la solución no está a esta problemática en el mar. No está. Generalmente, es más, uno si ve varios documentales siempre dicen que los océanos son grandes desiertos de agua. Cuando uno ve la vida que hay ahí en la superficie, distribuida en esa superficie. Entonces, cuando vemos, uno de los problemas que mencionaba Felipe es esto ya hace mucho, ya lo había sacado un trabajo, y hoy estamos en el 2020, parece, lo veía ayer, repasaba la clase de hoy, y me llamó la atención, dije, mira, hace rato puse en otras clases este gráfico, y hoy ya estoy en el 2020, y le he errado en el punto 7, en lugar de 7.5 billones de habitantes, hoy estamos en 7.7 billones de habitantes en el mundo. O sea, fíjense el 2000, lo que hemos pasado. Entonces, cuando vemos cuánto puede crecer, que es lo que plantea este trabajo, cuánto puede crecer el área cultivable, muy poca, no tiene sentido hoy decir hay que desmontar más para poder alimentar más a la población. A nivel mundial, esto lo hablo de política mundial, si yo veo estos gráficos digo no tiene sentido. Cuando veo la cantidad de área que podemos incrementar es despreciable, o sea, lo que tengo que decir, no podemos tocar más el monte que hoy tenemos. A nivel de política, repito, a nivel de política mundial. Eso tiene que bajarse a línea, ya está. Ya el hombre ocupó lo que puede ocupar. Entonces, cuando vemos, ¿cuál es el problema? Se está achicando, obviamente, la cantidad de hectáreas para cada uno de los habitantes del mundo, si seguimos en esta explosión demográfica, que es uno de los inconvenientes. Entonces, cuando vemos esto, cuando vemos Farma, la cantidad de hectáreas por persona que hay, hemos caído a 0,2 del 0,5 que teníamos en 1950. O sea, hemos caído más de la mitad todavía. ¿Qué quiere decir esto? Seamos más eficientes. O sea, veamos cómo vamos a producir. Entonces, cuando vemos la productividad, la pérdida de rendimiento en porcentaje, las estimaciones de ese trabajo planteaba que, digamos, sin ningún tipo de protección, porque ahí dice pérdida promedio total alcanzable por cultivo sin tratamientos, no es únicamente tratamiento químico, es sin ningún tipo de tratamiento, es pérdida post cosecha, se habla de un 10%, yo lo que cosecho nunca lo traté, a nivel mundial se habla que se pierde un 10% del alimento en post cosecha, y en pre cosecha, fíjense, los insectos se llevan un 15%, las malezas un 14% y los hongos un 13%, o sea, están bastante parecidos. Cuando vemos acá, entonces, la sanidad vegetal realmente es crucial en lo que es la productividad. No solamente, generalmente a veces hacemos mucho hincapié en la genética, en otros métodos, pero la sanidad vegetal es totalmente crucial en la productividad, crucial. Entonces ahí se empieza a mezclar y decimos, bueno, entendamos dónde estamos parados, en qué estos conceptos de manejo de integrado de plaga, que hace rato que está viniendo, y yo hablo de la sociedad, y la sociedad es dinámica, entonces tiene que ser dinámico, sí, es muy dinámico. Yo siempre pongo esto, cómo va reaccionando la sociedad a los avances de la ciencia y el conocimiento. Recuerden que la opinión pública de la sociedad estaba en el A, eso que no puede comprender todo como sí lo puede entender una entidad científica de investigación, como sería el CONICET, por ejemplo.
Entonces los avances de la ciencia y la sociedad, un ejemplo que pongo, caso a tratar, me duele el estómago. En el año 200, ¿qué te decían? Si te duele el estómago, cómete esta raíz, se te cura el acto de dolor de estómago. Ya en el año 1000, para la misma problemática, te decían esa raíz es pagana, diga esta oración, ya se cambiaba la forma de ver la sociedad, cambiaba el tratamiento. En 1850, ¿qué te decían? Esa oración es superstición, tomes esta poción, toma una poción, se te iba el dolor de estómago. Hasta que en 1940, por ejemplo, ya más adelantada la ciencia, dijeron, no, esa poción es solo infusión de hierbas, que no hacen nada, tomes esta píldora que tiene un componente que realmente te mejora. Ya el más contemporáneo decía, esa píldora es un placebo, en realidad no hace nada, lo mejor es tomar un antibiótico porque tenés una infección. Y ya en el 2000 tengo el mismo problema y te dicen, no, el antibiótico es antinatural, comas esta raíz. O sea, eso muestra cómo la sociedad a veces hace un torniquet que se dice que voy a tratar de volver a lo mismo, pero con mejoras. Estoy planteando con esto que la sociedad va demandando cosas distintas todo el tiempo en base a conocimientos vagos, pero que son conocimientos ciertos. ¿A qué me refiero vagos? Que no son profundos, no significa que sean inciertos. O sea, cuando se está hablando hoy de decir, volvamos a la natural, es decir, hay cosas que se están mostrando que hemos exagerado en estos avances, que nos ha beneficiado, pero que pueden ser perjuiciosos, tratemos de compatibilizar un poco. Entonces, ¿a qué voy con la ciencia? Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la ciencia y su aplicación directa, porque el manejo integrado de plaga constantemente se vale de la ciencia y que genera conocimiento para ver cómo lo aplicamos mejor. Pero me fascinó para entender que hay que tener cuidado con la ciencia fue esto de Eduardo Galeano, en su libro Los hijos de los días, en la contratapa, cuando lo leí, me encantó la contratapa porque él dice, ¿sabía usted que el griego Erastóstenes midió la cintura del mundo hace 2300 años y se equivocó en 90 kilómetros? Nada más. O sea, fíjense, 2300 años atrás. O sea, estamos hablando 300 años antes de Cristo. Y este griego pudo medir perfectamente el Ecuador y solamente por cálculos matemáticos se equivocó en 90 kilómetros, nada más. Cuando uno ve la metodología que hizo este griego, uno dice, miren lo que es la ciencia realmente tiene exactitudes precisas y es increíble, la ciencia, no se puede dudar de la ciencia, que es lo que más me preocupa a veces, la actitud que tiene la sociedad al respecto. Sin embargo, hasta 1990, la homosexualidad fue una enfermedad mental según la OMS. La Organización Mundial de la Salud, hasta el 90, consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. ¿Basada en qué? La OMS, en trabajos científicos. O sea, decimos, ¡apa! ¿Y acá la ciencia qué pasó? Con su precisión. Justamente la ciencia no tiene precisión, mejor dicho, la ciencia no es un dogma. La ciencia, ¿a qué me refiero cuando dice un dogma? Algo que no es discutible, que se da por hecho. Los dogmas tienen esa característica que está justamente en la parte de las religiones. Entonces la ciencia no es un dogma, se autorrefuta. Eso es lo que muestra Galeano acá, que me parece espectacular. Ni hablar Galeano que escribe esto, que Aristóteles escribió sobre la mujer, que es un hombre incompleto, y Santo Tomás de Aquino, que es un error de la naturaleza. Cuando uno ve esto, y por ahí causa gracia, y lo tiene que contextualizar la época que se escribió y la época que vivimos hoy, tengo que entender que siempre hay cambios. Lo importante es cómo vamos a gestionar los cambios. Eso es lo más importante para entender cómo vamos a llevar siempre a cabo un manejo integrado de plaga. Si vemos los avances de ciencia y sociedad, esto es muy interesante, la revista que en los 80 era la revista de comunicación a la sociedad global sobre ciencia, una revista que a veces confundía mucho. Por ejemplo, esto estaba en este número, que lo tengo todavía porque era chico y me gustaba comprarla. En este número, fíjense lo que muestra ahí, ese número es fascinante. Miren esa foto. Un moderno agricultor debidamente protegido espolvorea en un campo de papas un preparado a base de bacterias anticongeladas, manipuladas genéticamente. De esta manera evitará que las heladas arruinen su cosecha. Nunca he visto un agricultor así. Un moderno agricultor vestido así, no lo veo, para nada. Y es muy relativo, pero es la forma como nos veíamos. O sea, esto yo iba al secundario cuando se publicaba, y un amigo mío que estudió abogacía y no estudió la parte científica como yo, le quedó esta idea rebotando en la cabeza de cómo nos manejamos. Entonces, la comunicación es muy importante, es fundamental. Si no, miren esto, tan importante, y de quién lo diga, ojo, no solamente cómo se dice, sino de quién lo dice, la voz autorizada que dice, si ven esta foto, ahí vemos 3 hermosos ingenieros agrónomos sentados arriba de una pulverizadora terrestre viendo cómo se está aplicando insecticida en el cultivo de soja. Es
Una foto que hoy está prácticamente prohibitiva. ¿De dónde se me ocurrió sacar esta foto? Esta foto la saqué de este libro, Manejo integrado de plaga en soja, editado por Rita Manfredi en enero de 1994. Nadie, absolutamente nadie en aquella época se escandalizó por esta foto. ¿Por qué? Porque la sociedad en los 90, 80, 90, no estaba preocupada por esta problemática. Hoy la sociedad sí dice, no, esto es una locura. ¿Por qué hoy la sociedad está preocupada? No únicamente el agrónomo en nuestra profesión. Entonces tengo que ver esos cambios y tratar de discernir en esto, qué es un desastre ecológico, natural o ambiental, para ver dónde estamos parados los agrónomos. Generalmente la sociedad, cuando vos le preguntás qué es un desastre ecológico, te habla de contaminación de agua, de monte, incendio, y por ahí nosotros, que somos parte de esta sociedad, diríamos lo mismo. Esto también en internet encuentra un montón, los más grandes del mundo, por ejemplo Chernobyl, Bhopal, pero nadie habla que el peor desastre ecológico es este, lejos, lejos. No hay desastre ecológico más grande que haya hecho el ser humano que esto, que es el cultivo de una especie pura, una sola especie. No hay desastre ecológico ambiental más grande que este, lejos. ¿Por qué? Es esto, porque si lo vemos, nosotros en la naturaleza tenemos biodiversidad vegetal y animal, total. El cultivo de una especie pura es eso, cultivo de una sola especie, donde obviamente va a haber muy poquitos animales que están conviviendo. Eso es el cultivo. Me importa el tipo de cultivo que haga. Después vamos a ver sobre los tipos de agriculturas. Pero más allá del tipo de agricultura, el cultivar en un pequeño espacio o en un gran espacio es cultivo. No es la biodiversidad, no es el monte que voy y extraigo algo y lo dejo tal cual está. Entonces, ¿qué pasaba acá? Un pulgón, por ejemplo, se recuerdan los pulgones de zoología, ese insecto y en el monte estaba desconforme, ese monte seco, acá por ejemplo en el norte de Córdoba, esos usos duros, y le pusimos una avena. Por Dios, para el pulgón dijo, por fin me pusieron algo que me encanta, o un trigo tiernito. Entonces, ¿qué pasó? Compiten con nosotros. Y ahí nace el concepto de plaga. Como decíamos al principio, ¿qué es plaga? Algo que compite con el alimento, con el agrónomo, compite para la productividad que desea del cultivo. Y eso llevó en la historia del hombre a que nazcan los plaguicidas. Ahora, ¿sabemos contra quién estamos peleando? Es algo que siempre nos preguntamos. Y si vemos en el contexto que estamos contra quién peleamos, de que la vida es vida que apareció en el mundo en esta escala, si vemos los insectos, están hace 395 millones de años. O sea, hace mucho que están estos pibes acá. Si le pongo las horas, reloj a una escala de 24 horas, aparecieron las 18 horas 41 minutos. Aparecieron los insectos voladores. Después vinieron los dinosaurios. Después vinieron los primates. ¿Y cuándo apareció el ser humano? Hace 40.000 años. Estamos hablando de 40.000 años que nosotros estamos, y ellos están hace 395 millones. Creo que nos lleva una pequeña ventajita de evolutiva y de capacidad de adaptación que no nos damos cuenta para ver cómo manejarlos. Entonces, cuando hablamos del tipo de agricultura, podemos hablar de un montón de tipos de agricultura, de insumo regular, de biodinámica, la orgánica, de todas tienen el mismo problema. El manejo sanitario es cómo manejo en la especie pura, ahí donde yo estoy confinando esas pocas plantitas, las plagas, las malezas. O sea, eso que la sucesión natural de la ecología, ¿cómo la voy a manejar? Entonces, esos tipos de agricultura tenemos distintos. El alto insumo es esta, que prioriza la producción sobre y los insumos son costos fijos. Ese es un problema que estamos viviendo hoy. Se prioriza la producción, pero el mundo está diciendo que hay que producir más. Hace poco, el gobierno dijo, tenemos que maximizar la producción. Y no conozco gobierno, no importa ideología, que lo diga, hay que producir más, hay que maximizar la producción. Pero priorizar la producción nos lleva a alto insumos. Alto insumo nos lleva a un desmanejo, son costos fijos. Habla de compatibilizar producción con ambiente, que es donde nace el MIP. Entonces acá hay que decir, bueno, Bárbara, no hay que maximizar la producción porque tenemos que mirar el ambiente. O sea, no puedo sacar esos 2 kilitos más si el perjuicio del ambiente es tan grande. Tengo que ceder esos parte de la producción. Tengo que saber dónde ceder. Acá sacamos lo que es la economía, si es rentable o no rentable. Estamos hablando de producirnos. Entonces, esto es algo que cuesta llevarlo de un lado al otro y se vuelve bastante, bastante complejo. Y si veo las bases del MIP y veo la otra, la agricultura orgánica, tiene las mismas bases. Entonces, esa casita que vimos perfectita, que veíamos de una base muy fuerte, unos entomólogos, Andrews y Quesada, escribieron
en Centroamérica, donde dicen, ¿cómo es esa casa en Latinoamérica? Plantean ellos. Y ellos plantean esto. Es uno de los problemas que tenemos. El conocimiento es muy vago en Latinoamérica y está todo apuntalado en el control químico. Desgraciadamente está todo apuntalado en el control químico de tal forma que cuando salimos de la facultad, lo primero que hacemos es manejar correctamente químicos, manejar mejor. A tal punto está esta forma que es complicado de entenderlo, lo cual lleva a discusiones muchas veces. Si ven, esa casita todo apuntado a control químico. Si yo saco control químico, pongo control biológico, pero es de mi único puntal y no integro el resto, también tengo un programa muy pobre. No importa el tipo de control, sino cuando uno solo usa un tipo de control. Hoy, porque están de boga, le estoy planteando los biopesticidas, está todo el mundo entusiasmado de ese desarrollo. Pero si yo únicamente voy a basar mi manejo a través de biopesticidas, estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía con los químicos. Nada más que en la evolución de los químicos dijimos, no usemos químicos tan grandes, usemos químicos más benévolos. Y ahora la etapa de decir, mira, aparte de químicos benévolos, vamos a productos biológicos más benévolos. Pero si sigo únicamente a través de una sola metodología de táctica de control, es difícil que haga MIP y voy a estar parado en la misma casa.